Buenos días, con ustedes de nuevo con nuestro programa Neumos por televisión. En esta ocasión, el doctor Ignacio Belén va a volver a plantear algunos aspectos que no planteó en su primera participación, que ya ustedes lo vieron hace unos días atrás, sino él va a abundar en esta ocasión sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que es uno de los temas fundamentales del Congreso. Es una consecuencia del hábito de fumar. Se atribuyen alrededor de más de 300 millones de personas con EPOC en el mundo, tan prevalente como el asma, con la diferencia de que la mortalidad es mucho mayor. De los 6 millones de personas que se mueren por año por el hábito de fumar, la mitad se muere por EPOC. Entonces tenemos que tener conocimiento de esa enfermedad que es tan frecuente y que en este país también, como en otros países, cada día que pasa aumenta el número de personas que sufren de esta enfermedad. De manera que vamos a dejarlos a ustedes con el doctor Ignacio Belén. Hoy nosotros vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Indistintamente me escucharán decir EPOC y también obstrucción crónica al flujo aéreo, que son los calificativos más utilizados para esta enfermedad. Hablar de EPOC es hablar de tabaquismo. El tabaquismo es una verdadera epidemia en el mundo que actualmente, según la OMS, cobra la vida de unos 5 a 6 millones de personas por año. Y de ese gran número de muertos prematuros, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un aporte de 2.600.000 muertos por año. De tal manera que es una verdadera epidemia y estos números pueden ser incluso impresionantes para personas de la comunidad que no conocen la realidad sobre el tabaquismo. Tenemos obviamente que definir qué es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad prevenible, una enfermedad tratable, pero lamentablemente no curable, en la que la característica primordial es la obstrucción al flujo aéreo que viaja hacia los pulmones. Esta obstrucción es provocada regularmente por la inhalación crónica de partículas nocivas para el sistema respiratorio. Es una obstrucción crónica irreversible, o, como muy bien el GOL lo define, poco reversible o ligeramente reversible o con un grado de reversibilidad. También está acompañada de un proceso inflamatorio de las vías aéreas y del pulmón mismo, con reclutamiento de células, y aporta un daño sistémico con trastorno diverso al organismo entero, lo que nosotros le llamamos economía del organismo. Esta enfermedad, desde el punto de vista estadístico, tiene unos números impresionantes, más de 2 millones, casi 3 millones de muertos por año, una prevalencia global que ronda entre el 20 y el 25%, muy variable, pero en algunos países más que en otros, y la mortalidad está estrechamente relacionada con el hábito de tabaco. El tabaquismo es una verdadera epidemia. Las personas con EPOC sufren una lenta destrucción de los alvéolos y de los bronquios, que son como un árbol de pequeños tubos por los cuales entra y sale el aire a los pulmones. La exposición a humo de tabaco, humo de cocinas de leña, gases industriales y vapor mezclado con otras sustancias, como ocurre entre quienes fuman pipas de agua o jucas, pone en marcha un proceso de inflamación y destrucción de los pulmones. Sí es cierto que el único elemento responsable no es el tabaco, pero también es muy cierto que el 90% de los fumadores son EPOC. Ahora, solo un 15 a 20% de las personas que fuman tienen las condiciones necesarias para desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Esa es una información que creo que es importante, aunque le da algún grado de poca severidad a la enfermedad y la persona podría decir, bueno, pero si solo un 15 o 20% desarrolla la enfermedad, podemos seguir fumando. Bueno, si dentro de la definición tenemos obviamente que establecer a cuáles enfermedades nos referimos, porque son varias. La bronquitis crónica es una de las más importantes, y el enfisema pulmonar. El paciente con bronquitis crónica es el que tiene normalmente características de ser obeso, un poco cianótico o azul, y tosedor crónico y con gran expectoración de poco control. La bronquitis crónica se define como la tos crónica por 3 meses durante 2 años consecutivos. Eso es una definición que no se ha podido modificar, siempre la misma. Mientras que el enfisema es el daño o destrucción del parénquima pulmonar con aumento de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. Hay otra menos importante, que es la fase preclínica de estas dos, que es la enfermedad de las pequeñas vías aéreas, que ya es una condición mucho más temprana. Desde el punto de vista clínico, la disnea, la falta de aire, como la gente se lo expresa al médico, es algo muy importante combinado con la tos. Sobre todo en los pacientes con enfisema, que son los que con mayor frecuencia aquejan este síntoma. Es lo que lo hace ir al médico. De hecho, hay un calificativo que le llama sopladores rosados. Tienen que hacer un esfuerzo frunciendo los labios para poder mantener una presión negativa y poder permanecer abierta la vía aérea por más tiempo. Mientras que el otro opuesto a él, el bronquítico crónico, es un individuo que tose mucho, pero se complica más con problemas cardiovasculares de tipo hipertensión pulmonar y pulmonares crónicos. Con relación al diagnóstico, es importante decir que dentro de la clínica, como toda enfermedad, están los estudios complementarios que permiten hacer la precisión en el diagnóstico. La demostración fundamental para este estudio es la prueba de función pulmonar o espirometría, que puede demostrar la obstrucción crónica al flujo aéreo, que es el elemento primordial de la definición de la enfermedad obstructiva crónica. Esta obstrucción en la espirometría es una obstrucción irreversible, o sea que no responde con el test broncodinámico, o parcialmente reversible, que en un periodo de tiempo que puede ser 3 meses, 6 meses, puede mejorar algo, pero jamás volver la función pulmonar a ser normal. Eso es importante. La radiografía de tórax, utilizada comúnmente en estos pacientes en las pesquisas diagnósticas, es importante sobre todo en el paciente con enfisema, que es donde tiene más expresión, donde podemos ver formaciones de destrucción bulosa, pulmones grandes y amplios, espacios intercostales muy abiertos, el diafragma aplanado y unos pulmones muy oscuros con el corazón muy centralizado o elongado en el centro. Esto junto con la función pulmonar hace comúnmente el diagnóstico. Se clasifica a través de la espirometría en diferentes grados de severidad. Es un elemento importante porque, aparte de poderlo diagnosticar, clasificar, permite orientar en el manejo y en el pronóstico de la enfermedad. Incluso hay índices que permiten establecer la gravedad del paciente en particular, sobre todo aquellos que tienen un enorme compromiso sistémico asociado a la enfermedad obstructiva crónica. Estos pacientes que ya son poseedores de una edad avanzada, tercera edad, entiéndase, sobre los 55 años, que tienen 15, 20 o 30 años de hábito, fumándose 1.5 o 0.5 a 1.5 paquetes de cigarrillo por año, son los más propensos a desarrollar esta enfermedad. El tabaquismo y sus consecuencias. 13º Congreso Dominicano de Neumología y Cirugía del Tórax 2013. 6º Congreso Dominicano de Neumología Pediátrica 2013, dedicado al Dr. Marcos Espinal.
Curso Precongreso Función Pulmonar, a cargo de conferencistas internacionales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER. Desde el 30 de mayo al 1 de junio del 2013 en el Hotel Embajador. Conferencistas nacionales e internacionales. Temas principales: EPOC, cáncer de pulmón, asma, neumonía, tuberculosis, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, cirugía de pulmón. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.